Buenas tardes a todo el público presente. En nombre de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, tengo el grato honor de compartir el día de hoy esta palestra con el doctor Burgos Ladrón de Guevara, quien va a disertar sobre un tema penal. Mi persona va a disertar sobre un tema de naturaleza civil. Agradezco la presencia también de las autoridades que se han dado cita en este local. Agradezco también la presencia de los coordinadores de carrera, de los docentes de la Facultad de Derecho que han tenido a bien acompañarnos, del representante de imagen institucional que también está presente con nosotros, la participación del doctor Chacaltana en el efecto de poder llevar a cabo también esta actividad, el empuje y dedicación que ha tenido el licenciado Elio Patiño en estos momentos para la disertación de las ponencias del día de hoy, pero sobre todo quiero rescatar la presencia de nuestros alumnos. Señores, sin ustedes no habría esto, así que esto es para ustedes. Bien, felicidades. Bienvenidos, bienvenidos. Y como quiera que muchos acá, la mayoría, son jóvenes, si yo tuviera que hacer alguna pregunta sobre si se quieren casar o quieren vivir, ¿no es cierto?, uniones de hecho, seguramente muy pocas personas dirían, doctor, yo creo en el matrimonio, ¿no es cierto? Seguramente es, ¿verdad? Pues bien, justamente lo que trata esta ponencia es sobre la naturaleza jurídica del matrimonio en el Código Civil peruano. Muchas personas, a veces cuando converso con ellos, doctor, el matrimonio es un contrato, y efectivamente algunas personas lo pueden entender de esa manera. Vamos a ver cómo es que se dan estas cosas. ¿Bien? Veamos, el matrimonio, nos dice, es una institución jurídica que por muchos años ha servido para unir a personas en familia. Para vivir en familia, en el Perú actual, tenemos dos caminos. O tenemos el matrimonio, o tenemos las uniones de hecho. ¿Cuál nos ofrece mayor seguridad? ¿El matrimonio o la unión de hecho? Pues definitivamente es el matrimonio, ¿correcto? El matrimonio, a pesar que hoy en día algunos hombres y mujeres deciden formar familias mediante uniones de hecho, no podemos decir que el matrimonio haya caído en desuso. El matrimonio se sigue celebrando aún hoy en día. Es una institución regulada en nuestra legislación nacional. Pero cuando nosotros nos vamos a casar, cuando vamos a cometer matrimonio, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos vamos a casar, quisiera hacerles una pregunta, sobre todo a quienes ya se están casados. ¿Saben cuáles han sido sus deberes, derechos y obligaciones al momento de que se casaron? ¿Les habían informado de todo lo que iba a pasar cuando eso ocurría? Generalmente en los matrimonios religiosos sí te dicen más o menos qué cosa va a pasar. Pero en un matrimonio civil, cuando sabes cuáles son tus obligaciones, derechos y deberes, eso no te dice, porque se supone que tú lo debes saber. Muy bien, en ese sentido, en la siguiente, por favor, vamos a ver cuál es la naturaleza jurídica del matrimonio. Bien, dale 4. Muy bien, ahí. La naturaleza jurídica del matrimonio, desde el punto de vista doctrinario, podemos ver que existen 3 teorías principales que tratan de explicar cuál es su naturaleza jurídica. La primera de ellas es la teoría contractualista. Hay otra teoría que lo ve como un acto jurídico. Y hay otra teoría final, que es la teoría de la institución o institucionalismo. Por lo tanto, 3 teorías son las que tratan de explicar esta naturaleza jurídica. Vamos a comenzar con la primera de ellas. ¿Bien? La primera, la teoría contractualista. En ese sentido, nos dice que de acuerdo al derecho canónico que rige la doctrina de la Iglesia Católica, el matrimonio es un sacramento que se forma a través de un contrato matrimonial válido e indisoluble y permanece vigente mientras los esposos vivan.
Por lo tanto, quien se casa bajo la orden de Dios, bajo la bendición de Dios, no hay divorcio, ¿correcto? Y eso fue lo que pasó durante muchos siglos en el mundo. El matrimonio religioso era la principal fuente de unión entre hombres y mujeres. Y lo que unía el Dios al hombre y a la mujer no lo podía separar nadie. No lo podía separar. Lo que Dios unió no lo separa la vecina. ¿No es cierto? ¿Me deja entender? ¿Ya? O sea, que nada de esas cosas. Usted seguía manteniendo ese vínculo hasta el momento de su muerte. El otro tema también en la teoría contractualista, por favor, siguiente, nos dice que desde la perspectiva civil tradicional se postula que el matrimonio participa de todos los elementos esenciales de los contratos, resultando aplicable la teoría de la nulidad de los contratos y de los vicios del consentimiento. ¿El matrimonio será un contrato? ¿Sí? ¿Y en dónde dice eso? Porque en la legislación civil, en el Perú, no lo dice. Si nosotros dijéramos que el matrimonio es un contrato, tendríamos que entender qué cosa es un contrato. Y un contrato, de acuerdo al concepto legal de contrato, es el acuerdo entre dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. En el matrimonio, ¿existe el tema patrimonial para casarse? ¿Será importante el patrimonio para casarse? Discúlpenme, señores, hay gente que no tiene ni un sol en el bolsillo y aún así decide casarse. Sus razones tendrán, ¿no es cierto? A lo mejor la dama también tiene razones poderosas, ¿no es cierto?, para tomar una decisión de esas. Pero lo cierto es esto, que no se necesita de dinero para unirse en matrimonio. Segundo, si nosotros dijéramos que el matrimonio es un contrato, yo debería entender que para poder casarse, primero se entra en una etapa de noviazgo. Pero para poder llegar a eso, deberíamos entender que la primera parte de un contrato, así como hay un iter criminis en materia penal, un camino del delito, hay un camino de un contrato, que es la etapa precontractual, la etapa contractual de celebración y la de ejecución de las obligaciones. Si nosotros dijéramos que el matrimonio es un contrato, en su etapa precontractual tendría que haber oferta y demanda. Y si hubiera oferta, significaría entonces que las personas que están solteras están de oferta. ¿Será eso así? ¿Ah? Están de oferta los solteros hoy día, libre, realización, ganga, 2 por 1, una cosa de esa. ¿Será eso posible? No. Segundo, si nosotros dijéramos que el matrimonio es un contrato, tendríamos que entender que hay un acuerdo de voluntad. Vamos a ver más adelante, cuando veamos el tema de las manifestaciones de voluntades, que no es necesariamente que exista un acuerdo, porque el Código no habla de acuerdo para efectos del matrimonio. El Código Civil lo que habla es un concierto de voluntades que no es lo mismo. Ya vamos a definir esa situación. Y tercero, si nosotros dijéramos que el matrimonio es un contrato, los derechos, deberes y obligaciones que se contratan deberían cumplirse, y si no se cumplen, el contrato debería extinguirse por inejecución de obligaciones. En algunas legislaciones, como en la legislación ecuatoriana, por ejemplo, el matrimonio tiene como finalidad la procreación. Entonces, cuando hemos estado en esas conferencias internacionales, se les preguntaba a los señores, así público igual que ustedes, señora, ¿y qué pasa si su esposo no puede
darle un hijo, por diferentes razones, ¿no es cierto? Sea porque es estéril, sea porque exista un tema de impotencia. ¿Qué cosa es eso, doctor? La bandera no flamea, ¿no es cierto? ¿Ya? Una cosa de esas que debe cuidar ahí. O por X u otra razón, ¿no es cierto? Pero si no puede procrear, entonces la señora debería estar unida a ese caballero porque no puede cumplir con lo que ha pactado en un contrato de naturaleza civil. Lo peor de todo es que en esas legislaciones, el no poder cumplir con esa obligación como finalidad no es causal de extinción del vínculo. Entonces, ¿para qué lo tienen? ¿Me dejo entender? Entonces, estas son las contradicciones que trae la teoría contractualista. La otra teoría es la teoría del acto jurídico. Ustedes ya saben lo que dice el artículo 140 del Código Civil sobre acto jurídico. En Derecho Civil 2 seguramente lo deben haber estudiado. ¿Qué cosa es el acto jurídico? El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica. ¿Qué cosa es una relación jurídica? Una relación jurídica es un nexo que existe entre dos sujetos. Un sujeto activo y un sujeto pasivo. En el matrimonio, ¿quién es el activo y quién es el pasivo? A ver, ¿cuál de los dos es? Ah, ya, doctor, el varón, pues. ¿No es cierto? Ya, pero es que en este caso, como dice acá el señor, son relaciones jurídicas, digamos así, recíprocas. Por lo tanto, tienen tanto de activo como de pasivo para efectos del cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, cuando alguien se casa, el hombre está obligado a alimentar a la mujer. ¿Verdad que sí? Sí, dicen todas las damas. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Pero el hombre también deberá recibir la misma contraprestación por parte de la mujer. O sea, que la mujer también lo alimente al varón. ¿Ah? No que cocine, ¿ah? No, que traiga plata. Cuidado, no que cocine, que traiga plata. ¿Por qué? Porque los alimentos se traducen en una obligación de naturaleza pecuniaria para efectos de cumplir con esa prestación, que no solamente es alimento, sino que también es salud, vestido, vivienda y demás. Entonces, es una obligación recíproca. Si yo no alimento a mi esposa me va a demandar a mí los alimentos, y si yo no le pago los alimentos, a lo mejor me mete preso en Río Seco. Cuidado, señora, yo sé que usted está acá presente, no ha escuchado nada. ¿Ya? Mi señora está presente también acá en la disertación. Pero si yo no puedo subvenir a mis necesidades y ella tiene que trabajar y ella no me pasa a mí los alimentos, ¿yo también podré demandarle a ella eso? Sí. Claro que sí. Claro que sí. ¿Ah? Es más, se va allá al penal de Suyana, el penal de Suyana. Cada uno de caballeros se señala por allá. Muy bien. Perfecto. Ahora, nos dice que el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere de esos 4 elementos: agente capaz, objeto física y jurídicamente posible, fin lícito y observancia de la forma prescrita por la ley bajo sanción de nulidad. El artículo 233 del Código Civil define al matrimonio y te dice que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada. No dice que es una manifestación de voluntad, es una unión voluntariamente concertada. Pero cuando te habla de concertada, la idea es la de concierto. ¿Y qué cosa es un concierto? Lo primero que uno piensa cuando habla de un concierto es una banda de música tocando todos una melodía. Y esa es la idea. ¿La banda tocará la música que le dé la gana en cada instrumento? No. La música que toca la banda está en armonía. Por lo tanto, la unión voluntariamente concertada se da cuando el hombre y la mujer son preguntados por quien va a celebrar el matrimonio de la siguiente manera. Primero, le leen todos los artículos que establece el código para que conozca de alguno de los deberes, derechos y obligaciones, y le preguntan: ¿persiste usted haciéndole preguntas si lo quieren?
Dice, ¿persiste usted en su intención de casarse? Y el hombre dice, sí. ¿Ah? Y le preguntan a la dama, ¿persiste usted en su intención de casarse? Y la dama dice, sí. ¿Cierto? ¿Ah? Ahí está el concierto. A la misma pregunta han respondido de la misma manera. No es que le hayan preguntado, ¿están de acuerdo los dos? Sino que a cada uno le han preguntado de manera individual y a la misma pregunta los dos han respondido de manera afirmativa. Eso es concierto. Por un varón y una mujer legalmente aptos para ella. Eso es el agente capaz. Varón y mujer legalmente aptos para ella. ¿Por qué? Porque nosotros todavía tenemos la idea, la creencia moral de que pues Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y Esteban, para efectos del matrimonio, ¿no es cierto? Bien, pese a que hay varios otros temas de unión civil que lamentablemente no son materia de este análisis el día de hoy. Tal vez para siguientes momentos o conferencias podríamos analizar eso. Bien, pero cuando te dice varón o mujer legalmente aptos para ella, significa que hay impedimentos matrimoniales que hay que tener en cuenta, ¿bien?, para poder casarse. Luego nos dice formalizada con sujeción a las disposiciones de este código. Eso es lo que nos dice el artículo 140 sobre observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. El marido y la mujer en el hogar tienen autoridad, consideraciones, deberes y responsabilidades iguales. Pero aquí es donde viene el tema. Si nosotros hablamos de acto jurídico, hablamos que cuando nos habla de manifestación de voluntad, para efecto del matrimonio, no es que haya manifestación de voluntad, sino concierto de voluntad. Segundo, cuando te habla de agente capaz, habla de varón y mujer legalmente aptos. Tercero, cuando te habla del fin ilícito, dice ahí, a fin de hacer vida en común. Y la forma es la prescrita por la ley bajo sanción de nulidad. Pregunta, ¿cuál es el objeto del matrimonio? ¿Cuál es el objeto? Si usted me dice que el objeto es patrimonial, estaríamos diciendo que el matrimonio es un contrato y ya hemos dicho que el matrimonio no es un contrato. ¿El objeto es vivir en común? No, la vida en común es la finalidad. La procreación no está puesta en el concepto, así que cuidado. Hay gente que se casa no necesariamente para tener hijos, hay gente que se casa para vivir con su pareja y ese es hacer vida en común. ¿Cuál es el objeto del matrimonio? Amarse. No, el amor no es exigible jurídicamente. Yo no puedo ir donde el juez y decirle, señor juez, mi mujer no me ama, medida cautelar. ¿No es cierto? Oblíguela a que me ame. Eso no se puede reclamar jurídicamente, ¿no es cierto? ¿Cuál será el objeto del matrimonio? Regular las relaciones de varón y mujer. Más o menos tiene la idea. El objeto del matrimonio es crear el vínculo entre hombre y mujer para convertirse en cónyuge. Ese es el objeto. Y ese objeto es extra patrimonial. ¿Correcto? Por lo tanto, nosotros diríamos que, perfecto, entonces el matrimonio es un acto jurídico. Sin embargo, también tendríamos que decir que un concepto como esos no es del todo exacto. Y te voy a decir por qué. El acto jurídico, tal y como está regulado en el artículo 140 del Código Civil, se dice que es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Por lo tanto, si yo celebro un contrato con alguien y después no queremos ejecutar las obligaciones, podemos realizar un acto y dejar sin efecto el contrato. Yo puedo dejar sin efecto mi matrimonio por el simple acuerdo con mi esposa. ¿Sí? Sí, o sea que, ¿saben qué, mujer? Hoy día hasta aquí no me ha llegado. No, por eso. O sea, hasta aquí nomás hoy día, hasta aquí no me ha llegado. ¿Se puede hacer eso? Cuidado. Cuando quieres hacer un acuerdo de mutuo disenso, de divorcio por mutuo disenso o mutuo acuerdo,
Tienes que llevarlo al juez, y el juez es el que decide. O tienes que llevarlo al notario, y el notario es el que va a hacer el trámite. O tienes que llevarlo a la municipalidad, porque se sigue ese procedimiento. O sea, no es la sola inmediata manifestación de voluntad que deja al matrimonio sin efecto. Tiene que seguirse un procedimiento y a veces es un tercero el que termina decidiendo, que puede ser el juez, en base a su sentencia. ¿Correcto? Entonces, no es que por la sola voluntad ya estamos separados. O no es por la sola voluntad que vamos a modificar lo que nos obliga la ley. Ustedes deben recordar, a lo mejor alguno puede decir eso no está en mi diccionario, pero hay un deber que nace del matrimonio que se llama fidelidad, que dijo doctor, fidelidad, no diga lisura, doctor, no, sí, pues fidelidad, hay que ser fiel, ¿correcto? A algunos les cuesta más que a otros, pero poder ser fiel es un tema de decisión. Si tú quieres lo haces, si no quieres no lo haces, ya esto es una cuestión de decisión. Lo que sí es cierto es que yo no puedo ir y decirle, mira mujer, yo sé que tú me sacas la vuelta y tú también sabes que yo te saco la vuelta, ¿ya? Así que para que no nos hagamos problemas entre tú y yo, ya que somos mayores de edad, somos agentes capaces, vamos a firmar un documento donde yo no te obligo, no te voy a exigir nada a ti, ni tú me vas a exigir nada a mí sobre este tema, así que el día de mañana no me demandas por adulterio. ¿Se puede hacer eso? No. Entonces, la sola manifestación de voluntad en el matrimonio puede modificar las obligaciones que tiene. No puede. Entonces, ¿el matrimonio es un acto jurídico tal como está definido así? No del todo. Ese es el problema. Tenemos otra teoría, la tercera teoría, que es la teoría institucionalista. Desde esta perspectiva, el matrimonio es entendido como el conjunto de normas, formalidades, deberes, obligaciones, derechos y relaciones a que deben someterse sin posibilidad de negociar quienes desean casarse. En otras palabras, yo no le puedo decir a mi esposa, oye mira, yo me caso contigo, pero no puedo ser fiel. O yo no puedo decirle a mi esposa, en el Perú, oye mira, yo me caso contigo, pero mis bienes no ingresan a la masa de las sociedades conyugales. No puedo hacer eso, porque en el Perú no hay la capitulación, que sí hay en otras legislaciones. ¿Correcto? Entonces ahí no tienes esa capacidad de negociar. Además, el matrimonio propone fundar una familia, crear una comunidad plena de vida, concebir hijos, educarlos. Pues no es una tarea fácil. Nadie viene preparado para decir yo voy a ser el mejor padre de todos. Se aprende en el camino. Es un fin, es una institución. En el Perú se adopta esta teoría, la teoría de la institución. Es decir, el matrimonio no es un contrato. Se parece al acto jurídico, pero es mucho más que eso. Porque los deberes, derechos y obligaciones que tienen los cónyuges no están establecidas entre ellos, sino que están fijadas por la ley. Y usted las asume desde el mismo momento en que dice, sí acepto. ¿Correcto? ¿Persiste usted en su intención? Sí acepto. ¿Persiste usted en su intención? Sí acepto. Y en ese momento en que los dos respondieron que sí, hasta ahí llegan. Pero como solteros. Y ahí para adelante son cónyuges. Ahora, la vida para efectos del matrimonio pasa por, en la siguiente por favor, pasa por ciertas etapas. Primero, la etapa prematrimonial. Segundo, la celebración del matrimonio. Y tercera, la de estado matrimonial. Vamos a ver la primera etapa. ¿Bien? Etapa prematrimonial, la del noviazgo. Cuando todos están de novios o de enamorados, todo es bonito. ¿No es cierto? ¿Ah? Cuando le dices a la enamorada, oye, ¿qué tal? ¿Cómo amaneciste?
En cambio, algunos que están casados le dicen, ¿qué? ¿Amaneciste? Es diferente, ¿no es cierto? ¿Ah? O por ejemplo, hay algunos cuando están de enamorados, no sé, o sea, le dicen, chao mi vida, chao mi amor, esos que terminan temprano de estudiar Derecho, ¿no es cierto? ¿Ah? Con todas las clases aburridas del doctor Zapata. Terminan de estudiar Derecho, luego se va, después que terminan de hacer lo que tengan que hacer, estudiar, ¿no es cierto? Chao mi vida, te veo mañana, te voy a extrañar, mira, te veo mañana, te voy a extrañar. ¿Ah? Chao mi vida, chao mi amor, así, chao. ¿Habrá eso o no habrá eso? Sí, ¿no es cierto? Claro. Pero cuando están enamorados, el caballero la atiende a la dama, le jala la silla para que pueda sentarse. Hay otros que cuando están casados le jalan la silla pero para que se callen. Hay otros que cuando están solteros le abren la puerta para que pasen. Hay otros que cuando ya están casados abren la puerta y cierran inmediatamente para que no entren, ¿cierto? Muy bien, no es lo mismo estar enamorados que estar ya casados. Pero toda la etapa prematrimonial pasa por esto, por el noviazgo. Y en el noviazgo se da la regulación civil de los esponsales. No en todas las legislaciones se dan los esponsales. En el Perú están regulados los esponsales. ¿Qué cosas son, doctor, los esponsales? Es cuando existe la promesa recíproca de matrimonio. El día de los enamorados, un 14 de febrero, Pancha le dice a Pancho, Pancho te amo. ¿Qué cosa le dice Pancho? Pruébame. ¿Qué? Pruébame. ¿Cierto? ¿Te habrá pasado eso alguna vez? Y ahí la señorita, ¿no es cierto? ¿Ah? Pruébamelo. ¿Qué cosa tienes que te pruebe? Ya sabes. ¿Qué cosa? La prueba del amor. ¿Ah? ¿Qué debe hacer la señorita? Ella sabrá. Lo cierto es que el amor no se prueba de manera física, ¿correcto? El amor es un sentimiento interno, ¿correcto? Probarlo puede inclusive alguna persona tener una relación sexual con alguien y a lo mejor la persona te puede fingir amor y no necesariamente es cierto, ¿no es cierto? Sí, dicen sí. Unos caballeros dicen sí, ya te habrán fingido, ¿verdad? Muy bien, pero ahí es donde viene el problema, ¿no es cierto? Ahí es donde viene el problema. Hay personas que dicen que eso es el amor. No, señores, el amor no va por ahí. ¿Por qué? Porque el amor se puede manifestar de múltiples maneras. Pero en este caso, la chica le dice, un momentito, ¿quieres estar conmigo? Casémonos. Ya, perfecto, nos casamos. Vamos a la municipalidad, presentamos nuestro expediente, ¿con eso ya estará aprobado el amor? Difícil, ¿no es cierto? Ten cuidado, sobre todo para las que están solteras. Acuérdate que el hombre promete y promete y promete hasta que no cumple, ¿no es cierto? Hasta que no cumple, hay que tener bastante cuidado. En el Perú entonces está regulado este tema de la promesa recíproca del matrimonio, no genera obligación legal de contraerlo, es decir, un caballero le puede prometer matrimonio a una chica y el día de mañana la deja ahí bien plantada en el lugar donde se va a casar y no llega. ¿Te imaginas la reacción del público frente a la dama que está ahí? No, si ya va a llegar. Y no viene. Media hora ya viene. Llega a pasar más tiempo y todo el mundo... ¡Qué vergüenza! ¿La chica volverá a confiar en un caballero? ¿Qué deberíamos hacer con ese hombre? ¿Matarlo? ¡No! ¡No! La solución legal está en el artículo 240 del Código Civil. Dice, si una promesa de matrimonio se formaliza de manera indubitable, como lo acabamos de mencionar, la acción debe interponerse dentro del plazo de un año. Indemnización por daño moral, indemnización por daños y perjuicios. ¿Cuánto vale tu honor? Difícil de calcular, ¿no es cierto? Eso es siempre estimatorio. Doctor, ¿y qué pasa si no demando dentro del plazo de un año? Lo habrás perdonado, legalmente hablando. ¿Bien? La otra etapa, siguiente por favor,
La otra etapa es la denominada etapa matrimonial. En esta etapa se considera el momento de nacimiento del vínculo, es cuando las partes, la pareja dice, ¿acepta usted por esposo? Sí, acepto, persiste usted en su matrimonio, en su intención de casarse, sí, ahí se da la etapa matrimonial. A este periodo se le denomina como matrimonio fuente, pues de él se deriva el estado matrimonial o matrimonio-estado, y que todo acto jurídico puede estar afectado por causas de invalidez, en este caso, nulidad en el artículo 274 del Código Civil y anulabilidad en el artículo 277. Pero luego de esta etapa matrimonial, y esta es la última etapa, siguiente por favor, tenemos la denominada etapa de estado matrimonial. En esta etapa se debe dar todos los cumplimientos de los derechos, deberes y obligaciones que se contraen dentro del matrimonio. Es el efecto que resulta de la celebración del matrimonio, del acto matrimonial, y constituye toda una forma de vida. Hay que respetar lo que uno prometió. Es un compromiso bastante grande. Porque cuando uno está soltero, no piensa en las etapas cuando la persona está enferma o no tiene recursos. Y ahí es cuando realmente se ve el compromiso de una persona. Ahí el verdadero concepto de amor no es necesariamente el físico o el de compañía, sino el de apoyo y estar siempre al lado de la persona que se ha comprometido contigo. No es fácil encontrar a lo que algunos dicen media naranja. Yo le agradezco a Dios haberme dado a la esposa que tengo. ¿Bien? Y sinceramente, a mí es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Ustedes tomarán la suya, ustedes decidirán sobre su futuro. Pero si en el futuro las cosas no salen mal, no salen bien y las cosas salen mal, en el caso del matrimonio civil, nosotros tenemos la figura del divorcio en el artículo 333 del Código Civil, o ese vínculo termina extinguiéndose con la muerte. ¿Bien? Esta ha sido mi disertación. Les agradezco mucho su atención. ¿Bien? Si tuvieran algunas preguntas, ¿bien? Pueden hacer. Este es el blog de mi persona, Arturo Zapata de Llanera. Ahí van a encontrar temas como este u otros de interés jurídico. Muchas gracias, señor.